Hola, buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Qué bueno. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 9, versículo 32. Vamos al 31, pero vamos a estudiar del 32 al 43. Hechos capítulo 9, del 32 al 43. Vamos a leerlo completamente, ¿ya? Ustedes me siguen en la lectura. Hechos 9, 32 al 43. Dice así la palabra del Señor. Había entonces en Jope, 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, las presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Eso es lo que vamos a ver ahora, aquí en la palabra del Señor. Y mi hermano Cristian leyó el versículo 31. Y voy a leerlo, y dice, el último versículo que lo estudiamos la semana pasada, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas o consoladas, guiadas por el Espíritu Santo. Hemos estado viendo en el libro de Hechos héroes de la fe, grandes siervos del Señor. Uno de ellos podemos decir que fue Felipe, otro Esteban. Tenemos también a Ananías, también tenemos a Saulo, Pablo. Y dice al final que las iglesias tenían paz. Dice por toda Judea y Samaria. Ahora, recordemos lo que está sucediendo y lo que ha venido sucediendo en todos estos capítulos. Porque Jesús les dio un mandato a los discípulos. Recordamos cuando Jesús resucitó, estuvo ¿cuántos días? 40 días con los discípulos. Y al final, antes de ascender, ¿qué les dijo? Pero deben esperar para cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces hemos ido caminando junto al libro de los Hechos, viendo cómo se está cumpliendo la palabra del Señor y cómo los discípulos están obedeciendo a la palabra del Señor, porque la predicación comenzó en Jerusalén. Y vemos ahí a un hombre clave. Los discípulos estaban ahí, estaban Juan, pero un hombre clave llamado Pedro. Pedro, llamado antes Simón, después Dios le cambió el nombre a Pedro. Y Dios le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La confesión de Pedro, lo que cantábamos. Porque los discípulos se estaban apartando del Señor, y Jesús le dijo a los 12: ¿ustedes también quieren apartarse?
¿Y qué dijo Pedro? Pedro era muy impulsivo, Pedro. Yo me identifico muchas veces con Pedro en el sentido de que metía la pata a veces a fondo. Pero Pedro le dijo, ¿a dónde iremos? Solamente tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Y sobre esa declaración, dice la Biblia, dice Jesús, edificaré mi iglesia. Por lo tanto, los apóstoles, dice la Biblia que a los apóstoles les seguían muchas maravillas, ellos hacían muchas maravillas y milagros. Y eso lo podemos leer ahí en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 12. Hechos 5, 12. Y estos versículos también la vez pasada tuve que exponerlos. Y dice, Hechos 5:12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces los apóstoles estaban haciendo señales, prodigios. Los milagros siempre son señales, porque llevan a las personas a Cristo, para que Cristo pueda perdonar sus pecados. Ahora, importante, porque aquí vamos a ver a Pedro. Estábamos hablando de Saulo, y qué hermoso, más adelante vamos a seguir estudiando de Saulo. Pero la iglesia no solamente se trata de Saulo, se trata del cuerpo de Cristo. Y Pedro también dice, versículo 9:32, dice, aconteció, lo leímos, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que estaban en Lida. Entonces Pedro hacía señales y milagros, certificaba que ellos estuvieron con Jesús, certificaba que ellos fueron enviados por Jesús a sobreedificar la iglesia, y Dios obraba a través de la vida de Pedro y seguía obrando a través de este siervo. Y vamos a ver que se predicó el evangelio ¿en dónde? En Jerusalén, por medio de Pedro. Y después, por medio de Felipe, ¿dónde fue predicado el evangelio? En Samaria. Se está cumpliendo, ¿verdad? Jerusalén, Samaria, Judea, Samaria, la persecución, ¿verdad? Judea, Samaria, y después viene hasta lo último de la tierra. Se convirtieron judíos, israelitas en Jerusalén, se convirtieron también samaritanos por medio de Felipe, y de ahí Pedro, ¿a dónde fue? Fue también allá a Samaria, con Juan, ¿se acuerdan? Tuvieron ahí ellos también, ahí estaba Pedro, junto a Felipe y junto a Juan, con los samaritanos, pero ahora el evangelio tenía que seguir expandiéndose. Ya no solamente Samaria, sino que ahora tenía que cumplirse hasta lo último de la tierra. Judíos, o podemos decir samaritanos, y samaritanos era una mezcla de judío, pero ahora viene la predicación a quienes, a los gentiles. Ahora a los gentiles, hasta lo último de la tierra. Y Pedro también va a ser clave en eso, clave en la predicación en Jerusalén con los judíos, clave en la predicación con los samaritanos, y también clave en la predicación con los gentiles. Y se cumple lo que dice la palabra de Dios. Y tú, Pedro, sobre esta declaración, esta roca, edificarás la iglesia. Ahora, dice que Pedro visitando, ¿qué estaba haciendo Pedro? Visitando a todos. Vino también a los santos que habitaban en Lida. Aconteció que Pedro, visitando a todos. Ahora, recordemos que cuando fueron esparcidos, ¿quiénes quedaron en Jerusalén cuando fue la persecución por causa de Saulo? Quedaron los apóstoles. Y veíamos que las personas iban a Jerusalén, eso también lo vimos la vez pasada. Personas iban a Jerusalén para ser sanadas por medio de los apóstoles. Pero ahora Pedro cambia. Ahora ya Pedro no espera que llegue a Jerusalén, sino Pedro sale. Y dice que comenzó a salir. La palabra dice, vino también a los santos. La palabra ahí venir habla de descender. Porque Jerusalén está en una montaña y tenía que descender ¿a dónde? A Lida. Era parte de la costa. Y más o menos unos 40 kilómetros de Jerusalén a Lida, hacia la playa, 40 kilómetros. Y ahí dice vino, pero también la palabra ahí en el original griego dice descendió, vino, descendió. ¿A dónde? A los santos. Ahora,
interesante porque es verdad, descendió físicamente, descendió literalmente su persona de Jerusalén a Lida, pero también lo podemos aplicar, y lo vamos a ver, en que Pedro también descendió en la manera de morir a su yo, de morir a sus tradiciones, y comenzar a ver desde la perspectiva de Dios. Porque al final, cuando mi hermano Alfredo hable sobre Cornelio, Pedro dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces Pedro tenía un conflicto en cómo va a ser esto de que los gentiles van también a formar parte de la iglesia. Había un conflicto ahí, pero entonces Pedro dice que descendió haciendo la labor pastoral. Pero también vamos a ver que podemos decir que también Pedro descendió diciendo, Señor, no que se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y dice que visitando a todos, descendió a los santos que habitaban en Lida, a los santos. La segunda vez que aparece la palabra santo, refiriéndose a los cristianos, porque somos santos, santos en posición y debemos ser santos en práctica. Porque Dios dice, sed santos porque yo soy santo, y la palabra santo es apartado para el Señor, para un propósito, glorificarle a Él. Muy bien, entonces dice que vino también a los santos que estaban en Lida y halló a uno que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Eneas. Eneas es un nombre griego. Ahora, particularmente yo creo que era un judío helenista, un judío griego, tomando costumbres griegas. Ahora, puede ser que también haya sido un gentil, pero en todo caso, Pedro dice que halló allí a uno llamado Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Ahora, interesante, dice que yacía en cama. Esto se refiere a que estaba reclinado en una cama, paralizado. Tenía 8 años paralizado y complicado. Una persona paralizada tiene que depender totalmente de las personas. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si lo aplicamos a nosotros en la vida cristiana, nos hemos sentido paralizados muchas veces. No sabemos qué hacer. Hablando de una persona inconversa, también las personas inconversas están paralizadas. ¿En qué sentido? En que estamos muertos, están muertos en delitos y pecados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y va a pasar algo aquí interesante, porque dice en el versículo 33 que había un hombre llamado Eneas, una persona griega, un judío griego, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo Pedro, ¿qué le dijo Pedro? Eneas, Jesucristo te sana. Interesante porque aquí Jesús interviene. No era Pedro, era Jesús, por medio de Pedro. Porque Pedro le dice, Jesús te sana, Eneas. Y Jesús quiere sanar. ¿Se acuerdan del leproso? Dice que el leproso fue donde Jesús y le dijo, Señor Jesús, si quieres puedes sanarme. ¿Y qué dijo qué dijo Jesús? Quiero. Porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido. La lepra representa, ¿qué representa la lepra? Pecado, ¿verdad? Pecado representa la lepra. Y Dios es el único que nos puede limpiar de nuestros pecados. Por lo tanto, aquí dice Eneas, Jesús te sana. Jesús te sana. Y Dios quiere sanarnos cuando estamos paralizados por el pecado o por cualquier circunstancia. Ahora, aquí Pedro le dice Jesús te sana y viene una orden, levántate. Esta palabra levántate la hemos escuchado varias veces cuando ahí Dios le dice a Ananías, le dice levántate a Saulo. Ahora, la palabra levántate es un verbo que está en imperativo, es una orden. Y haz tu cama. Le da una orden, 2 órdenes, y haz tu cama. Y dice, y enseguida se levantó. La palabra se levantó también es un verbo que está en imperativo,
pero es un término, es un verbo activo, en otras palabras, que aquí Eneas tenía que ejercer fe en la palabra de Dios. Por lo tanto, hay una orden, la palabra de Dios dice levántate, y Eneas tenía que creer. Esa era la condición, creer. ¿Creer a qué? A la palabra de Dios. Eso es muy importante, porque muchas veces decimos, bueno, lo importante es predicar la palabra, sí, pero la otra cosa importante es que la persona crea. Sea que un no creyente pueda conocer a Cristo como su Señor y Salvador, o sea que un cristiano que esté pasando por pruebas se aferre a la palabra de Dios. El cielo y tierra pasará, mas tu palabra nunca pasará. Entonces es importante que hay una orden. Jesús le dice, levántate, Jesús por medio de Pedro, y aquí Eneas dice, confío en esa palabra y me levanto. Y dice que enseguida se levantó. Habla de algo inmediato. Cuando Dios nos habla y nos dice algo, tenemos que inmediatamente acudir y hablar y obedecer lo que dice la palabra del Señor. Muy bien, entonces yo me he sentido muchas veces así. Me he sentido incapacitado, como que los problemas me sobrepasan. Pero usted recuerda cuando Jesús le dijo a los discípulos, cuando estaba orando, y Jesús le dice a los discípulos, por favor, bajen y vayan a la otra ribera. Y los discípulos bajaron, tomaron la barca y fueron a la otra ribera. Pero ¿qué pasó? Dice que inició una tormenta. Pero Jesús les había mandado que vayan. Y ellos no sabían qué hacer porque siendo hombres pescadores, y no cualquier pescador, sino vivían prácticamente en el mar, aún siendo pescadores, conociendo el mar, estaban atemorizados de que se iban a ahogar, se iban a morir. No sabían qué hacer. Pero ¿quién se presenta caminando sobre el mar? Jesús. Entonces lo que los discípulos pensaban que los iba a ahogar, las olas, Jesús estaba sobre las olas. Porque Jesús siempre está sobre nuestros problemas. Nosotros podemos ver, y a lo mejor esto me va a ahogar, pero ¿qué le dice Pedro? ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Porque Pedro le dice, estamos viendo que Pedro es impulsivo. ¿Y qué le dice? Le dice, si eres tú, manda que yo baje y vaya donde ti y camine. ¿Y qué le dice Jesús? Ven. ¿Y qué hizo Pedro? Obedeció a la palabra y caminó sobre las olas, obedeciendo a la palabra. Pero después dejó de mirar la palabra, miró la tormenta y comenzó a hundirse. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Por qué dudaste, hombres de poca fe? Por lo tanto, siempre es importante obedecer a la palabra. Siempre Dios va a darnos órdenes por amor a nosotros y nosotros tenemos que creer. Y eso tuvo que hacer Eneas. ¿Qué tenía que hacer Eneas? Creer. Tenía una orden y Eneas estaba paralizado y le creyó a la palabra y fue sanado físicamente. Pero también muchos estudiosos dicen que Eneas era un cristiano. Sí, lo más probable, porque dice que fue a los santos. No lo sabemos a ciencia cierta. Bueno, yo no lo sé. Pero sea que haya sido cristiano o no cristiano, esta persona, Eneas, y Eneas era un hombre conocido porque en todos los milagros, si vemos en la Biblia, por lo general no se dice el nombre. No se dice el nombre. El leproso, el ciego, que vimos en el capítulo 3. Pero acá se dice el nombre. ¿Cómo se llamaba? Eneas. Por lo tanto, Lucas, quien escribió este libro, sabía que la audiencia conocía a Eneas. Y por eso dice Eneas. Lo nombra Eneas. Y Eneas creyó a la palabra y fue levantado. Fue sanado físicamente, pero también creyó la palabra y fue testigo del Señor Jesucristo. Fue sanado espiritualmente. Ahora dice, y haz tu cama, y enseguida se levantó. 35, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Por lo tanto, es importante también que Eneas era un testimonio vivo del poder de Dios, de ver también la confirmación, cómo los apóstoles, Pedro,
le seguía las señales, porque estaban con Jesucristo. Y también vemos Eneas, vemos la vida de Eneas, que fue un testigo, porque por medio de su vida, dice, se convirtieron al Señor. Por lo tanto, Eneas era alguien que se conocía, y si alguien decía eso fue mentira, Eneas estaba ahí y tenía que decir, no fue mentira, yo estoy acá, estaba postrado y Cristo me sanó. Y dice que se convirtieron al Señor. La palabra convertir habla de volverse al Señor. Siempre el Evangelio dice, ven. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Siempre Dios invita y llama a todas las personas. Y tenemos que orar para que las personas puedan acudir a Cristo. Dice, y se convirtieron al Señor, y vinieron al Señor, una palabra que significa el Supremo, el que tiene toda autoridad. Eso lo vimos, Curios, Señor. Por lo tanto, si Él es dueño de todo, ¿yo qué soy? Su esclavo. Él es el Señor, yo soy un esclavo. Ahora, yo quiero que me ayuden, por favor, y vayamos al libro Juan 6:46. Juan 6:46. Estamos en Hechos, ¿verdad? Vamos a leer qué dice Juan 6:46. Ahí dice, no que... Ya. Muy bien. Si alguien me ayuda, pero ahí el versículo es, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no quieres, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Y si Jesús dice, ¿por qué tú me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Por lo tanto, Lucas 6:46, ya, gracias. Muy bien. Gracias, mi hermano. Lo leo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Por lo tanto, dice que ellos se volvieron al Señor. Se volvieron al Señor, se convirtieron a Cristo, viendo el poder de Cristo, viendo el poder de una vida transformada. Siempre el Evangelio, mis hermanos, son vidas transformadas. No es algo teórico. Es personas transformadas que pasan de muerte a vida. Y eso es maravilloso. Y si Él es mi Señor, yo tengo que obedecerle. Soy su esclavo. Ya no me pertenezco. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por lo tanto, volverse al Señor es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. Muy bien. Entonces vimos la vida de Pedro. Estamos viendo la vida de Eneas. Pedro sanó. Ahora, interesante porque estamos viendo que Pedro tiene un poquito conflicto en cuanto a la parte de la acepción de personas. Y él no sabe cómo va a suceder en que Dios va a salvar también a los gentiles. Y Dios le dice a Pedro, Pedro, sana a este judío griego. Y Pedro fue obediente. Ahora, no solamente estuvo en Lida, sino que Pedro ahora va a descender más. Va a descender más. Ahora no solamente en Lida, sino va a descender a Jope. Literalmente y también en cuanto a sus creencias. Vamos a leer qué dice Hechos, capítulo 9. Dice, había entonces en Jope 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Muy bien, dice que en Jope
Entonces, de Jerusalén a Lida, 40 kilómetros, y de Lida a Jope, que ya estaba ahí cerca de la playa, eran 20 kilómetros más. Entonces fue descendiendo Pedro, y dice, bueno, vamos a ver que fue descendiendo, pero en este caso Jope queda abajo de Lida, un poco más abajo, y dice que había una discípula. ¿Cómo se llama esta discípula, mis hermanos? Tabita. ¿Y qué quiere decir Tabita o cómo se puede traducir? Dorcas. ¿Y qué significa Dorcas o Tabita? Gacela. Un animal, un antílope que corre muy rápido, muy ágil, un ciervo, un antílope, y que tiene ojos muy grandes. Entonces vamos a ver que esta sierva de Dios también era muy rápida en hacer cosas para el Señor. Ahora, interesante, le digo hermanas, a todos, pero también especialmente a las hermanas, que aquí dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Mis hermanos, la primera vez y la única vez que se menciona la palabra discípula o discípulo, que es aprendiz, eso es el discípulo, alumno, un estudiante, un aprendiz. Jesús llamó a Pedro, ven a mi lado Pedro, a Juan, vengan a mi lado. Y estaban aprendiendo, Jesús les estaba enseñando, ellos estaban siguiendo a Cristo. Pero siempre se menciona generalmente discípulos, hombres y mujeres, siempre se menciona a los 12, los hombres, pero que se mencione también una discípula, hablando a una mujer, que es el mismo término, la única vez que se menciona la palabra discípulo para una mujer es aquí, a esta mujer llamada Tabita. Entonces creo que Dios va a hacer énfasis en por qué, y había muchas mujeres que seguían a Cristo, mujeres entregadas, María Magdalena también, y muchas mujeres entregadas que servían a Cristo, pero esta mujer, vamos a ver que era una discípula del Señor, ¿y qué hacía? Vamos a ver, dice así. Entonces había en Jope una discípula llamada Tabita, Gacela, Dorcas, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Muy bien. Ahora, importante, siempre una discípula es una persona que permanece en la palabra de Dios. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Y permanecéis en mi palabra y seréis verdaderamente mis discípulos. Siempre un discípulo es aquel que permanece en la palabra de Dios. Siempre un discípulo es aquel que ama a los hermanos. Dice, tenemos que amarnos unos a otros para que las personas vean que somos discípulos de Cristo. Siempre el discípulo, yo quiero que vayamos a Lucas 14:26. Lucas 14:26, las características de un discípulo. Y dice así, dice, si alguno viene a mí, está hablando Jesús, Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. No está diciendo que debemos nosotros desearle mal a nuestros padres. No, tenemos que cuidar a nuestros padres, tenemos que cuidar a nuestra esposa, es un mandamiento, pero el afecto a mi Señor y el afecto a mi familia, debe ser secundario. Tiene que ser después del afecto a mi Señor. ¿Qué quiero decir, mis hermanos? Quiero decir que mi amor yo tengo que amar a todos mis hermanos, a mi familia, pero mi amor tiene que ser primordialmente al Señor. Porque si yo amo al Señor, voy a amar a mi familia. Eso es muy importante. Por lo tanto, y van a haber cosas que Dios nos va a decir que a lo mejor pensemos que van a ir en contra mío o de mi familia, pero no. Dios siempre nos cuida a la familia. Tenemos que obedecerle siempre. Por lo tanto, aquí dice, lo leemos nuevamente, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, para ser discípulo, ¿qué tengo que hacer? Amar al Señor por sobre todas las cosas. Aún más allá de mi propia familia, en el sentido de que tengo que obedecer a Dios, porque siempre Dios va a querer bien para mí y para mi familia. Ahora, importante, porque yo quiero
Yo quiero que me acompañen. Aquí tengo un versículo. Quiero que me acompañen a Lucas 6:66. Dice la palabra del Señor. Estamos hablando de las características de un discípulo. Lucas 6:66. Perdón, aquí está Lucas 6:46. Ahí está, ya, 6:46 dice así. Bueno, ya dije. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y los hace, os indicaré a quién es semejante. Y ahí habla acerca de edificar, ¿verdad? Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande su ruina. Muy bien, entonces un discípulo es aquel que permanece en la palabra, aquel que ama a los hermanos, es aquel que su amor primordial, principal es al Señor, y dice aquí que Tabita era una discípula. Pero ¿qué hacía Tabita? Vamos al libro de Hechos nuevamente, capítulo 9, Hechos 9, y dice, versículo 36, esta abundaba en buenas obras y en limosnas, ¿qué hacía? Entonces, ¿qué hacía Tabita? Abundaba en buenas obras, buenas obras. Y la palabra ahí, en limosnas, habla de dádivas de misericordia. Habla de regalos de misericordia, habla de ayudar a los pobres. ¿Cómo lo hacía? Entonces, era una mujer práctica, como Proverbios capítulo 31, la mujer virtuosa. Era una mujer que tenía talento. Era una mujer que amaba a Dios, que permanecía en la palabra de Dios, que enseñaba la palabra de Dios, que evangelizaba, pero también utilizaba sus talentos para la gloria del Señor. Ahora dice limosnas, hacía entonces estas dádivas de misericordia, y dice que hacía, o sea, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Es una redundancia diciéndonos que era una mujer que amaba al Señor y también ayudaba a los necesitados. Dice el versículo 37, para ver qué es lo que hacía Dorcas, Tabita. Dice, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, un rito que hacían los judíos, después de lavado el cuerpo, la pusieron en una sala, en un aposento alto. La palabra sala significa aposento alto. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, ahí está la palabra, aprendices, alumnos, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, diciéndole, no tardes en venir a nosotros. Entonces estamos viendo de que Pedro está ¿en dónde? En Lida. Muy bien, entonces Pedro en Lida está predicando la palabra, las personas de Lida se están convirtiendo al Señor, y después tiene noticias Pedro, van 2 hombres y le dicen, Pedro, por favor, ven a Jope. ¿Y qué hace Pedro? Dice que estando en Lida, versículo 39, levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces Dorcas era una aprendiz, era una discípula, permanecía en la palabra, pero también tenía talento. ¿Qué hacía? Era costurera. Tenía ese talento. Y veo que acá en Chile les gusta bastante, bueno, yo he visto que tejen bastante las mujeres. Era costurera y hacía la palabra ahí túnica, en el versículo que leímos, que fue el versículo 39, dice, habla de prendas de vestir, en la parte externa, y vestidos, prendas de vestir en la parte externa. Entonces hacía túnicas y vestidos. Lo interno, las prendas internas y las prendas externas. Ahora, dice, al final en el versículo, dice, y mostrando las túnicas y los vestidos que hacía cuando estaba con ellas. Pues se puede traducir de esta manera, mis hermanos. Dice, y le mostraban las túnicas y los vestidos que Dorcas
que cuando Dorcas estaba, hacía con ellas. Entonces Dorcas necesitados, sino que también hacía con ellas estas prendas, les enseñaba. Entonces, muy importante, Dios nos dice que tenemos que hacer discípulos, y hacer discípulos es enseñar. Y si usted, hermano y hermana, tiene un talento, también es una bendición poder enseñar de los talentos que Dios nos dio para que las personas puedan ser bendecidas. Muy bien, entonces, las viudas. ¿Por qué las viudas? ¿Por qué Dorcas se enfocaba en las viudas también? Porque Dios dice que nosotros tenemos que ayudar a los necesitados. Y en Israel, y hoy en día también podemos decir, porque Israel era muy importante, que los más necesitados eran las personas viudas y los huérfanos. Dice que la religión pura y sin mácula es guardarme del mal y ayudar a los huérfanos, ayudar a los necesitados. Por lo tanto, nosotros como hermanos que somos, tenemos que siempre ayudar al más necesitado. Y dice, mayormente a los de la fe, a mis hermanos, mayormente a ellos. Somos una familia, amén. Tenemos que animarnos, tenemos que ayudarnos. Y aquí vemos a Dorcas ayudando al necesitado. Una discípula del Señor, teniendo sus manos, ¿para qué? Para hacer la voluntad del Señor, ayudar a las personas necesitadas en la parte física, pero también en la parte material. Y también enseñaba. Vemos a una discípula entregada de lleno a la voluntad del Señor. Como era Felipe, como era Esteban, como vimos, ¿verdad? Saulo. Ahora usted me hace la pregunta, ¿y por qué Esteban murió? Más adelante vamos a ver que Jacobo también va a morir. ¿Y por qué Dorcas? Y leámoslo. ¿Qué pasó? Vamos, el versículo me voy a adelantar. Versículo 40 dice, entonces sacando a todos, entonces Pedro primero descendió de Jerusalén a Lida, después de Lida descendió a Jope, y el versículo 40 dice, entonces sacó a todos Pedro, se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo de Tabita, le dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿No le recuerda una historia semejante de una joven sino que le dijo Jesús, Talita Cumi? Bueno, acá podemos decir Tabita Cumi. Tabita, levántate. Y recuerden qué hizo Jesús. Dice que Jesús iba caminando y vino Jairo, un principal de la sinagoga, y ¿qué le dijo a Jesús? Por favor, ven rápido porque mi hija se está muriendo. ¿Y qué dijo Jesús? Vamos. Y en el camino, porque Jesús se preocupa por todos, había una mujer con flujo de sangre, si no me equivoco, 12 años. Y esta mujer decía, si tan solo tocar el manto de Jesús. Recordemos ahí en el pueblo judío, el manto tenía un significado acerca de los mandamientos de Dios. Interesante que ella decía, si toco el manto, en otras palabras, si creo en Cristo, si creo en su palabra, si creo en Dios, tocó y fue sanada. Y de repente llegó unas noticias a Jesús. ¿Y qué le dijeron a Jesús? ¿Qué le dijeron a Jairo? ¿Qué le dijeron? Que su hija ha muerto. O sea, ya no hay nada más que hacer. Entonces Jairo iba diciendo, vamos. Pero finalmente Jairo se le agotaron todas las esperanzas y desistió. Sí, ya no se puede hacer nada más. Y como Jesús es especialista en los imposibles, lo mira y le dice, Jairo, solamente cree. Y ahora podemos decir como que Jesús estaba guiando a Jairo. Primero Jairo guiando a Jesús, vamos. Pero después Jesús diciendo, no temas, vamos, sígueme. Y cuando llegó, ¿qué hizo Jesús? Dice que llegó Jesús y había gente llorando.
En ese tiempo habían personas en Israel contrataban personas que lloraban. Sí, personas para que ayuden a llorar. Era una tradición. Y gente había llorando porque se les pagaba, pero también llorando porque había los padres llorando porque había fallecido su hija. ¿Y qué hace Jesús? Dice, saca a todos, menos menos a los tres. ¿Quiénes eran los tres discípulos? Pedro, Jacobo y Juan. Y cuando Jesús levanta, le dice, niña, a ti te digo, levántate, talita cumi. Y ahora no, parecido, ¿verdad? Ahora Pedro, ¿qué hizo? Subió al aposento alto, las viudas estaban llorando. ¿Y qué hizo Jesús? Sacó a todos, parecido, ¿verdad? Sacó a todos, se arrodilló y oró. Porque no era el poder de Pedro, era el poder del Señor. Y él oró. Y cuando oró, dice que se levantó, se puso de rodillas, oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Una orden, lo mismo, como vimos en Eneas, una orden. ¿Y qué tenía que hacer Tabita? Creer. ¿Y qué dice la Biblia? Dice también, y ella abrió los ojos. La palabra abrir es un imperativo activo donde ella tenía que obedecer al mandato. Ella tenía que obedecer a la palabra. Dice, y abrió. Ella tenía que hacerlo, tenía que obedecer a la palabra. Y abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. También está en imperativo y activo. Tuvo que incorporarse. Y versículo 41. ¿Y Pedro qué hizo? Dándole la mano, la levantó. O sea, resucitó, pero aún Pedro le dijo, vamos Tabita, levántate. Ya Tabita había creído. Se levantó. Pero muchas veces necesitamos de hermanos que también nos animen. Somos una familia. Si no fuera mis hermanos por ustedes y por muchos hermanos que han estado orando por nosotros, no estaríamos acá, mis hermanos. Yo no estaría acá. Yo no estaría aquí con mi familia. ¿Qué hubiese sido si Mario no hubiese tenido a un Dios tan fiel que lo perdonara y lo guiara, así como Pedro? Y le dijera, Mario, yo estoy contigo. La palabra ahí, talita, cuando vimos en Jairo, talita cumi, la palabra talita habla de corderita. Con amor, siempre Dios trata con amor. Corderita, a ti te digo, levántate. Y Dios nos dice así cuando estamos nosotros bajoneados, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Siempre el Señor nos trata con amor. Él nos ama con amor eterno. Y aquí Tabita, se incorporó. Entonces Tabita escuchó la palabra, la orden de Pedro, la palabra de Dios por medio de Pedro, y obedeció. Versículo 41. Y dice, y él, dándole la mano, la levantó, entonces llamando a los santos, apartados para el Señor, y a las viudas la presentó viva. Qué alegría, ¿verdad? Qué alegría. Un milagro. Ahora dije la pregunta, ¿por qué falleció? Podemos que Esteban partió a la presencia del Señor. ¿Y por qué Tabita fue resucitada? Mi hermanos, no lo sé. Solamente sé que cuando es el tiempo del Señor, y cuando ya hemos cumplido, o cuando el Señor lo dice, es hora de partir, amén. Pero si estamos vivos todavía, es porque Dios todavía quiere seguir trabajando en nuestras vidas y también haciendo que nosotros prediquemos la palabra del Señor. De Él es la gloria, no entendemos los misterios del Señor. Pero, ¿qué pasó? Dice que, y dándole la mano la levantó, entonces llamando a los santos, la viuda la presentó viva, y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Muchos creyeron en el Señor. Ese es el propósito de siempre de los milagros y señales del Señor Jesucristo, nuestro Señor. Siempre es que las personas crean en Cristo. Por eso la sanidad física es importante, pero más importante que sea física la sanidad espiritual, porque un día todos vamos a morir. Y lo más importante es escuchar la voz de Dios arriba en el cielo cuando te diga, bueno, bien, siervo fiel y bueno, en lo poco has sido fiel,
En lo mucho te pondré. ¿Se imagina cuando usted muera o cuando sea el rapto y nos vayamos con el Señor, mirar a Cristo y ver esos ojos de amor y decirle, Señor, estoy aquí? Yo me lo imagino, pero lo que yo quiero decirle es, Señor, yo hice tu voluntad. Traté de hacerla, no soy perfecto, pero en mi corazón era un corazón que quise y hice tu voluntad. Y eso es el anhelo debe ser el anhelo de cada uno de nosotros, hacer la voluntad del Señor, y Dios va a hacer milagros en nuestras vidas. Muy bien, dice, y fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y estando predicando Pedro, dice el versículo 3, y aconteció que se quedó muchos días, ¿en dónde? En Jope, predicando, enseñando, pero se quedó al lado de un hombre, de una persona, de aquel, dice, de un cierto Simón curtidor. ¿Qué significa curtidor? Que trabaja haciendo material con cuero. Con cuero. Y para trabajar con el cuero de los animales tenía que matar o tenía que manejar estos cuerpos de animales. Y para la ley judía esto era inmundo, impuro. Era impureza. Entonces los judíos este trabajo era algo impuro para el judío. Pero acá Simón era curtidor. ¿Y qué hizo Pedro? Estuvo en esta casa de este hermano. Entonces Pedro, primero bien aferrado a las tradiciones judías, tuvo que sanar ¿a quién? A Eneas. Una persona, un judío griego, helenista. Tuvo que estar en donde también en una persona que hacía, que era curtidor, trabajaba con pieles. Tuvo que costarle a Simón, pero Dios, ¿qué le decía? Sana a Eneas. Dios, ¿qué le decía? Estate aquí con este siervo, estate aquí para poder predicar la palabra. ¿Se acuerda de la palabra aconteció? Y aconteció que Pedro, aquí termina también la palabra, y aconteció que muchos días en Jope, en Cas, aconteció que se quedó, permaneció. Y se acuerda la palabra en el versículo 32 que dice que Pedro vino a los santos que estaban en Lida. Ahí la palabra descender. Entonces, Dios obra y va obrando progresivamente para preparar el corazón de Pedro, porque Pedro, más adelante, eso lo vamos a ver ya el próximo domingo, iba a ser parte fundamental para que los gentiles puedan conocer a Cristo y puedan tener, y como dice la Biblia, de los dos pueblos, Dios hizo uno. Y ya no haya diferencia, ya no haya esta diferencia, sino que todos alabando juntos al Señor. Entonces, pero eso no tenía que ser rápidamente, porque Pedro era muy, y los judíos, ¿verdad? Eran muy rectos, disciplinados, podemos decir, o aferrados a esas tradiciones, o a esas leyes. Pero Dios le dice, y Pedro le dice, Jesús le dice a Pedro, no llames inmundo a lo que Dios limpió. Pero para llegar a eso, ¿qué tenía que hacer Dios? Obrar en el corazón de Pedro. Seguir obrando en obediencia. Y quiso Pedro, obedeció. Por lo tanto, hermano, cuando usted no entienda algo, y Dios lo llame a hacer algo y usted no entienda, obedezcamos al Señor. Dios está obrando en nuestros corazones. Tenemos que ir bajando, no solamente literalmente, bajando nuestro orgullo y diciéndole, Señor, heme aquí, estoy dispuesto. Eso es un discípulo, ¿verdad? Una persona es estar dispuesto y decir, Señor, tú eres mi Señor, yo solamente soy tu esclavo. Estaba viendo una noticia la vez pasada de una mujer comparándola a Tabita, y esta mujer la estaba entrevistando porque está ahí en África, pero en estos lugares donde los cristianos son perseguidos y mueren cada día. Entre paréntesis, hermanos, tenemos que orar por África, especialmente por Nigeria, nuestros hermanos, porque somos un cuerpo. Ahora, dice que esta mujer, predicando la palabra de Dios, extranjera,
le pregunta al reportero, ¿y usted no tiene miedo a que la maten? Y buena pregunta, porque yo sí tendría miedo. Yo creo que usted también. Todos tendríamos miedo, yo creo que ella también. Pero ella dijo algo que me dijo algo que me sorprendió, me gustó, no sé cómo decirlo. Pero dijo esto. Sí, el diablo a lo mejor quiere amedrantarme, pero el diablo no puede matar a una persona muerta. Y yo ya morí. Yo ya morí con Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya no, ya. Todo lo que me haga el diablo es... mi vida es del Señor. Mi vida es del Señor, no depende de mí mismo. Me he entregado al Señor. Y yo quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Dice el versículo, Romanos 12, 1, dice así. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Aquí Pablo está rogando por las misericordias de Dios. Mi hermano, le pido un favor. Siempre recordemos, primero, nuestra salvación, de dónde Cristo nos sacó. Y segundo, todo lo que Dios ha hecho para estar aquí hoy. Hasta ahora el Señor nos ha ayudado y lo va a seguir ayudando. Las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios. Dios ha sido misericordioso. Y en esta semana Dios ha sido misericordioso y va a ser siendo misericordioso. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y principalmente, ya lo vamos a ver, ¿cuál es la misericordia de Dios? Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Un sacrificio siempre ofrecían animales que morían. Bueno, aquí dice un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque debe morir mi yo. No tengo que morir yo físicamente, sino mi yo. Un sacrificio vivo, tengo que morir mi yo. ¿Qué más dice? Santo, apartado, ¿verdad? Ya lo vimos. Nosotros somos santos en posición por medio de Cristo. Cristo nos separó. Ya no somos de este mundo, somos peregrinos, extranjeros. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ya esto es, somos extranjeros. Nuestra casa está en los cielos, mis hermanos. Dice santo, estamos apartados para el Señor. Con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Glorificarle. Dice, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, la palabra ahí, culto racional, habla de adoración. Pensamos que adorar es alabar al Señor. Amén. Es alabar al Señor. Pero no se trata, la adoración no se trata de hacer. Me explico. La adoración trata de ser. De tener una actitud cada día de obediencia a Dios. Y esa obediencia va a hacer que yo haga las cosas para el Señor, para su gloria. Es una actitud. Porque podemos venir acá a la iglesia, podemos cantar, amén. Pero mi actitud, ¿cuál es mi actitud de venir acá a la iglesia? ¿Realmente vengo rendido a hacer su voluntad? ¿Estoy completamente rendido a Él? Mi vida está en el altar, diciéndole, Señor, esta es mi vida, te la entrego. Bueno, yo leí un libro. Este libro habla de un misionero llamado Ramón Rivas. Cruzando el Valle se llama el libro. Es un libro de palabra de vida, de un misionero de palabra de vida, que fue a la selva colombiana. Y está en internet el libro, uno lo puede leer, lo puede comprar. Y Ramón Rivas conoció al Señor, estudió en Instituto Bíblico, y Dios lo llamó a las misiones, a la selva colombiana. Pero no a cualquier lugar, sino donde está la guerrilla. Y él fue en obediencia al Señor con su esposa. Y dice que cuando llegaron, tomaron la lancha, kilómetros, mucho tiempo en la lancha, vino una tormenta. Y dice que ellos parecían que se iban a ahogar. Estaba oscuro, tenía miedo, pensaban que se iban a ahogar. Y después
Llegó, predicó la palabra, hicieron un instituto bíblico, comenzaron a enseñar ahí al pueblo indígena. Y después le comentan que la guerrilla en ese momento lo estaban esperando. Pero como hubo una tormenta y como hubo tanta lluvia, ellos tenían que arrimarse a la orilla. Y como en la orilla había arbustos, árboles, no pudieron verlo. Dios lo estaba protegiendo. Y uno muchas veces dice, bueno, ¿por qué viene esta prueba? Bueno, Dios está ahí, Dios nos guía. Y él decía, y él tenía un versículo favorito, que lo vamos a leer en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 26. Filipenses 1:20. Y dice así, este es su versículo lema. Filipenses 1:20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza, Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, dice Pablo. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ahora también Cristo va a ser magnificado en mi cuerpo, sea que viva o sea que muera. Y este versículo era el lema de este hermano Ramón Rivas. El hermano Ramón Rivas le decía a su esposa y al pueblo que estaba predicando, yo quiero que mi vida o mi muerte glorifique a Cristo. Vemos la historia de Ramón Rivas, él sacrificó su vida, pero muchas personas conocieron a Cristo. Hay un testimonio grande de la vida de Ramón Rivas, hasta el libro que leí, pero la gente que lo conoció, él dio su vida por causa de Cristo, lo amenazaron, pero finalmente Dios se lo llevó. Como Esteban, ¿se acuerda? Así. La guerrilla desapareció. Uno dice, y es la guerrilla por supuesto, pero él sabía. Y él decía, si Dios me tiene aquí, Él me tiene con un propósito. Y si yo le puedo dar mi vida y encomendar mi vida para que cuando mi alma, yo vaya al cielo con Él, ¿por qué no encomendar mi vida ahora? A lo que yo voy, mis hermanos, es que Dios pide un sacrificio de nosotros. Estamos muertos. Pedro dice que descendió, iba descendiendo y descendiendo. Él estaba rendido a la voluntad del Señor. Y aquí, y vamos al libro de Romanos, dice, os ruego por las misericordias que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y eso, ahí la palabra presentéis es un término que habla una acción completa y puntual. O sea, decirle, Señor, en este momento rindo mi vida a ti. Una acción completa y puntual, en ese momento. No decir, Señor, cada día. También lo puedo decir, pero lo que yo voy es que Dios quiere que hoy, si usted no ha rendido a Cristo su vida, la pueda hacer para la gloria del Señor. Y recuerde a Tabita, recuerde a Eneas, recuerde a Pedro. Y más adelante vamos a seguir viendo acerca de la predicación a los gentiles. Pero mis hermanos, vamos a orar. Y vamos a decirle, Señor, y todos cerrando nuestros ojos. Amado Padre, estamos aquí frente a tu palabra. Y si usted, hermano, nunca lo ha hecho y usted quiere decirle al Señor, Señor, quiero ser un discípulo tuyo, quiero rendir mi vida en el altar, deseo, Señor, presentar mi vida delante de ti. Ya no me pertenezco, sino decir como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Morir completamente a mi yo y vivir para ti. Usted puede hacer esta oración conmigo. Dígale así, mi hermano, si usted hoy le dice al Señor, Señor, muero a mi yo completamente. Ya no me pertenezco. Ahora mi vida me rindo a ti. Ahora yo soy tu esclavo. Yo quiero hacer esa ofrenda, ese sacrificio vivo para gloria de tu nombre. Padre, queremos hacer, y aquí mis hermanos desean rendir sus vidas al Señor.
Y usted ore, mi hermano, y dígale, Padre, ayúdame. Ayúdame a hacer un sacrificio vivo, santo. Ayúdame a vivir para ti, a glorificarte. A entender, Señor, que ya, como dijo esta misionera, y lo dijo Pablo también, ya morí, estoy muerto. Ahora yo vivo para ti. Ahora soy tuyo, ya no me pertenezco. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.